La jungla. Ese lugar casi de ensueño, el cual es hogar de un sinfín de criaturas asombrosas, las cuales, debido al desconocimiento que se tiene de estas zonas producto de la dificultad humana para adentrarse en su frondosa vegetación, muchas veces son pasadas por alto o directamente ignoradas. En este vídeo nos adentraremos en el corazón de la selva para conocer a algunos de sus habitantes menos conocidos, pero igualmente fascinantes. Comencemos con el tarsero fantasma, endémicos de las islas Cebeles, Butón, Muna, Cabaena y los archipiélagos Selayar y Togian, en Indonesia. El tarsero es un mamífero nocturno, cuya dieta, única entre los primates, es completamente carnívora, consistiendo mayormente de insectos, aunque ocasionalmente se puede llegar a alimentar también de pequeños pájaros y roedores. Su esperanza de vida en la naturaleza ronda los 10 años. Sin embargo, en cautiverio pueden llegar a vivir 17 años. Se cree que entre los 14 y 16 años, la edad empieza a afectar el comportamiento del tarsero, a quien, como los humanos, su pelo se comienza a volver gris. Su cabeza puede llegar a girar 180 grados y son los únicos primates sin pulgares oponibles. En un estudio realizado en 2019 se reveló que los tarseros fantasmas usan ultrasonidos. Estos son de una alta frecuencia y solo pueden viajar cortas distancias. Son utilizados desde una simple llamada hasta para advertir de la presencia de un depredador. Actualmente, el estado de conservación de la especie se encuentra clasificado como vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo sus principales depredadores los lagartos monitor, las algalías, las serpientes y distintos tipos de aves rapaces. Pasando a las aguas dulces de la jungla, nos encontramos con el misterioso ajolote, del náhuatl, alt, agua y xotl, monstruo, nativo del Valle de México, más concretamente del sistema de canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Las encuestas realizadas en 1998, 2003 y 2008 encontraron 6.000, 1.000 y 100 ajolotes por kilómetro cuadrado en su hábitat del lago Xochimilco, respectivamente. Sin embargo, una búsqueda de 4 meses en 2013 no encontró individuos sobrevivientes en la naturaleza. Apenas un mes después, 2 individuos salvajes fueron avistados en una red de canales que parten de Xochimilco. Antes de que sus poblaciones se vieran fuertemente disminuidas, el ajolote se distribuía por todo el complejo lagunar del valle, incluyendo los lagos de Texcoco y Chalco, incluso por Tlaxcala. La característica del ajolote que más llama la atención es su capacidad regenerativa. El ajolote no cicatriza y es capaz de regenerar extremidades perdidas enteras en un periodo de meses, y en ciertos casos estructuras más vitales, como la cola, los miembros, el sistema nervioso central y tejidos del ojo y el corazón. Incluso pueden restaurar partes no vitales de su cerebro. También pueden aceptar fácilmente trasplantes de otros individuos, incluidos ojos y partes del cerebro, restaurando estos órganos externos a su funcionalidad completa. En algunos casos, se sabe que los ajolotes, aparte de regenerar una extremidad dañada, pueden generar una adicional. Esto les hace atractivos para los dueños de mascotas como una novedad. Volvemos al sudeste asiático para ver al gavial malayo, o falso gavial, nativo de Malasia peninsular y las islas de Sumatra y Borneo, aunque llegaron a habitar Singapur, Vietnam y Tailandia. También se cree que pueden quedar algunos especímenes en la isla de Java. Aunque su apariencia es intimidante, estos cocodrilos son animales solitarios que prefieren la tranquilidad de las aguas profundas. El gavial malayo tiene uno de los hocicos más delgados del orden Cocodrilia, comparable al del cocodrilo hociquicino africano, solo siendo superado por el hocico del gavial común. Hasta hace poco no se sabía apenas nada sobre la dieta o comportamiento del gavial malayo. Se pensaba que tenía una dieta de peces y animales acuáticos más pequeños, aunque más recientemente se descubrió que posee una dieta generalista, a pesar de su largo hocico. Es decir, se adapta a una gran gama de condiciones, con lo cual, además de peces, come también aves, reptiles
e incluso algunos primates. La especie se encuentra actualmente seriamente amenazada, dado al drenaje continuado de pantanos y cauces de ríos. También son cazados por su piel e incluso por su carne. Sus huevos igualmente han sido objeto de recolección por parte de comunidades locales y cazadores furtivos. El vinturón, también conocido como gato oso. Este mamífero carnívoro habita en las selvas del sudeste asiático. Tiene una apariencia peculiar y emite un olor característico a palomitas de maíz. El cuerpo del vinturón es largo y pesado, con cortas y fuertes patas. Tiene un grueso pelaje de color negro. Su tupida cola prensil es gruesa en la raíz, volviéndose gradualmente más fina hasta el extremo, donde se riza hacia adentro. El hocico es corto y puntiagudo, algo levantado en la nariz y cubierto de pelos erizados, que se alargan a medida que divergen, y forman un peculiar círculo alrededor de la cara. Los ojos son grandes, negros y prominentes. Las orejas son cortas, redondeadas, con bordes blancos y terminadas en mechones de pelo negro. El vinturón es omnívoro, alimentándose principalmente de pequeños mamíferos, pájaros, peces, gusanos, insectos y fruta. El vinturón además es un agente muy importante para la dispersión de propágulos. Esto consiste en diversas estrategias en relación con los medios físicos que emplean los vegetales como transporte para la dispersión de las semillas. Es muy poco común dentro de su ecosistema. De hecho, es una de las especies vulnerables en la lista roja, debido a que su población muestra un declive estimado en más de un 30% desde mediados de 1980. A diferencia de sus parientes terrestres, este pangolín habita en los árboles de las selvas de África. Los pangolines arborícolas pueden caminar sobre sus 4 patas o sobre sus 2 traseras, usando su cola prensil como contrapeso. Cuando caminan a 4 patas, lo hacen sobre sus nudillos delanteros con sus garras dispuestas por debajo, para evitar su desgaste. En lugar de dientes, tienen un estómago lleno de piedras y arena que ingieren. Además, llena su estómago de aire antes de sumergirse en el agua para mejorar su flotabilidad a la hora de nadar. Se adaptan de muchas formas. Cuando se les amenaza, se enrollan en una bola, protegiéndose con su dura piel y sus escamas. Estas cubren todo su cuerpo excepto el vientre, hocico, ojos, orejas y la parte inferior de sus miembros. Cuando una madre con sus crías es amenazada, se enrolla alrededor de estas, las cuales también se enrollan en una bola. Mientras están enrollados, pueden extender sus escamas y efectuar una acción de corte mediante el uso de músculos que mueven las escamas hacia adelante y hacia atrás. Una especie poco conocida de tapir, y la única que habita en las selvas montañosas de América del Sur, donde se alimenta de frutas y hojas. El tapir de montaña es la especie de tapir viva menos especializada, y la que ha cambiado menos desde el origen del género a principios del Mioceno. Los estudios genéticos han demostrado que los tapires de montaña se separaron de sus parientes más cercanos, el tapir amazónico, a fines del Plioceno, hace unos 3 millones de años. Esto habría sido poco después de la formación del Istmo Panameño, permitiendo que sus antepasados migraran hacia el sur, desde sus respectivos puntos de origen en América Central, como parte del gran intercambio americano. Sin embargo, las especies modernas probablemente se originaron en los Andes, algún tiempo después de esta migración temprana. Como todos los tapires, el tapir de montaña tiene buen oído y olfato. El sentido de la vista está menos desarrollado, pero aún sirve como medio de comunicación a corta distancia, ya que reaccionan a los movimientos rápidos de las orejas de otros tapires, cuyo efecto se ve reforzado por los bordes blancos en las puntas de las orejas. Se considera que un silbido agudo es para mantener en contacto, mientras que un chirrido agudo se usa en caso de peligro, tanto para sí mismo como aviso para otros. El tapir de montaña es la especie más amenazada de las 5 especies vigentes, clasificada como en peligro de extinción desde 1996. Había un 20% de posibilidades de que la especie se hubiera extinto para 2014. Debido a la fragmentación de su hábitat, las poblaciones restantes pueden haber caído por debajo del nivel requerido para mantener la diversidad genética,
Históricamente, los tapires de montaña han sido cazados por su carne y sus pieles, mientras que los dedos de los pies, las trompas y sus intestinos, entre otras partes, se usan en medicinas populares locales y como afrodisíacos. Con su aspecto de hoja seca, este murciélago se camufla perfectamente entre la densa vegetación de las selvas tropicales, donde se alimenta de frutas y néctar. La especie se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Perú, Bolivia y Paraguay, y hasta el sureste de Brasil. Los informes sobre su aparición en el extremo norte de Argentina son controvertidos, ya que se basan en un solo espécimen, que posteriormente se perdió. Habita bosques de tierras bajas y zonas agrícolas, en elevaciones de hasta 610 metros. Actualmente se reconocen dos subespecies, aunque se ha cuestionado si son realmente distintas o no. Son omnívoros y una parte importante de su dieta consiste en néctar, polen y flores. Son importantes polinizadores, especialmente de los árboles soari, aunque la mayoría de los informes coinciden en que se alimentan principalmente de néctar y otros materiales vegetales. En algunas partes de su área de distribución, los insectos pueden ser una fuente de alimento más importante. En algunos casos, pueden alimentarse de néctar durante la estación seca y pasar a insectos como escarabajos, chinches, moscas y polillas durante la estación húmeda. Este extraño primate nocturno es nativo de Madagascar y se caracteriza por su dedo medio alargado, que utiliza para sacar insectos de los troncos de los árboles. Su dieta de larvas de insectos es complementada a veces con la ingesta de algunas hojas y frutos. Estos últimos los come de forma característica, primero royendo su cáscara y luego introduciendo en su interior el largo tercer dedo, con el que recoge la pulpa carnosa y se la mete en la boca como si estuviese usando una cuchara. Algunas poblaciones, introducidas en los años 1960 en pequeñas islas, también se alimentan de las semillas de especies del género Canarium y del néctar de las flores de Ravenala madagascarensis. El folclore malgache considera a la aye-aye una criatura mágica. Tiene un rostro muy inexpresivo y el hecho de que sea nocturno y rápido ha hecho que las supersticiones se disparen en Madagascar. Su dedo intermedio es más largo y delgado que el resto, y esta anatomía reside en el mayor temor de los lugareños. Se dice que, si apunta a una persona con él, esta muere poco después de una forma repentina y horrible. En algunas zonas, por ejemplo en Ambaya, cuando un aye-aye es visto, debe ser matado y su cola o el animal entero deben ser colgados de un poste de un cruce de caminos. Las creencias locales afirman que de este modo se evitará cualquier muerte en la zona, que las personas ajenas a la región que pasen por el lugar se llevarán la mala suerte y que el propio animal personifica la mala suerte, de forma que alejándolo se alejará esta también. Sin embargo, en general son animales tabúes, que traen mala suerte si se matan, se ven o se tocan. Continuamos en el sudeste asiático y norte de Australia para hablar del cuscús moteado. Este marsupial arbóreo tiene una cola prensil que utiliza para agarrarse a la rama mientras se desplaza por los árboles. El cuscús moteado es bastante tímido, por lo cual es muy difícil de ver, sobre todo en el norte de Australia. Es nocturno, por lo que caza y se alimenta por la noche y durante el día duerme en unas pequeñas plataformas que ellos mismos hacen a modo de nido. Sin embargo, también se les ha visto descansando en las raíces de los árboles o en rocas. Estas ranas, que se encuentran en las selvas de América Central y del Sur, tienen una piel transparente que permite ver sus órganos internos. No hay una única especie de rana de cristal. Por el contrario, se trata de una familia de anfibios anuros. Se les conoce con este nombre por la cualidad translúcida de su piel inferior, como si verdaderamente estuvieran hechos de vidrio. Estos son solo algunos de los muchos habitantes fascinantes que se encuentran en la selva.
cada uno con sus propias características únicas y adaptaciones asombrosas. Al explorar estos rincones ocultos de nuestro planeta, nos recordamos a nosotros mismos la importancia de proteger y preservar estos entornos naturales para las generaciones venideras. Esto ha sido todo, hasta el próximo vídeo.